Listo. So, hello everyone, how are you? So, estamos aquí otra vez en nuestra segunda videoconferencia. Faltan unas pocas horas para que finalice el periodo de entrega del trabajo integrador número 2. Bien, entonces vamos a hacer simplemente en esta videoconferencia un repaso de la gramática que hemos abordado a lo largo de las 3 clases y, a fin de cuentas tratar de solventar quizás algunas dudas que hayan surgido respecto a la gramática. Respecto al trabajo práctico integrador, como ya habrán visto, son ejercicios básicamente auditiva, disponen ustedes ahí del link hacia el audio, eh, pudiendo reproducirlo las veces que resulte necesario. En ese sentido no tiene ningún tipo de limitación. Las veces que sea necesario reproduzcan el audio con tal de poder justamente completar las actividades. Son, si no mal recuerdo, 2 actividades de multiple choice y una simplemente de completar con la palabra correcta, estando ya justamente las palabras en un cuadrito para indicar cuál de ellas es la que corresponde en el correspondiente espacio. So, dicho eso, vamos a avanzar, voy a proceder a avanzar con lo que sería la explicación de la gramática. So, let's go. Bueno, vamos a comenzar con lo que sería el imperativo. Básicamente, el imperativo en inglés, como aquí se menciona, mejor dicho, perdón, se utiliza básicamente para dar órdenes, instrucciones y consejos. Leyendo aquí en las oraciones afirmativas se coloca el verbo en infinitivo sin to. Open the door, turn right, get an adjustable chair. Como digo, se coloca simplemente el verbo en infinitivo sin to. En este caso, bueno, en vez de colocar to open, es open the door. Abre la puerta. Turn right. Gira. In this case, well, we have a mistake. Turn left sería en realidad, turn left sería gira a la izquierda. Turn right sería en realidad dar vuelta hacia la derecha. Right es derecha, left es izquierda. Sorry. En ese caso, hecha esa salvedad, get an adjustable chair es tener una silla ajustable. So, let's move on. Bien. Aquí está indicado que en las oraciones negativas se utiliza el don't, más un verbo en infinitivo sin to. For example, don't worry, no te preocupes. Don't stop. Don't put your monitor in front of the window. En este caso, para hacer una instrucción, como digo, que tenga una orden negativa, un no hacer, simplemente anteponemos el don't. Siempre el don't. El doesn't no se utiliza nunca en imperativo. Simplemente el don't. Don't worry. Don't stop. Don't put your monitor in front of a window. No pongas justamente, no coloques el monitor frente a una ventana. No te detengas. No te preocupes. Aquí tenemos, bueno, un signo de exclamación. Tener siempre bien presente que no se usa ningún pronombre con el modo imperativo. No utilizo, como habrán notado en todos los ejemplos que hemos tenido, no utilizamos jamás pronombres. Simplemente el verbo en infinitivo o el don't con el verbo en infinitivo y el complemento de la oración, pero jamás utilizamos un sujeto y menos un pronombre. So be quiet, please. Estate quieto, por favor. Please sit down. Por favor, siéntate. Como he dicho, ya no se utiliza ningún pronombre. Y bien, y prosiguiendo con la explicación, podemos ver que existen determinadas expresiones, phrase of sequence, words of sequence, justamente palabras que nos permiten justamente brindar secuencia. For example, first, next, then, after that, finally, etc. First, como sabrán, significa primero, next, siguiente, then, luego, after that, después de eso, finally, finalmente.
I'm going to read the examples. Voy a leer los ejemplos y de paso con ello vamos viendo cómo sería la pronunciación. First, use the mouse to select the text. Primero utiliza el mouse para seleccionar el texto. First sería justamente no first. So, let's move on. Then choose the cut command from the edit menu. Luego escoge el comando cortar en el menú de edición. So let's move on. Next, choose paste from the edit menu. A continuación, o siguiente, escoge pegar en el menú de edición. So, finally, check that the text has appeared in the right place. Finalmente, revisa que el texto ha aparecido en el lugar correcto. So, other use for the imperative is to give a warning. En otras palabras, también para utilizar el imperativo, podemos utilizar el imperativo para indicar precaución y advertencia. Justamente a warning, una advertencia, peligro, a danger, perhaps. I'm going to read the example. Check your hard drive regularly for logical and physical errors. Revisa tu disco duro regularmente para detectar errores lógicos y físicos. Formatting erases any existing files on a disk, so do not format disks on which data that you don't want to lose is stored. El formatear borra cualquier archivo existente en un disco, así que no formatee discos en los que almacena datos que no desea perder. Viene a ser también, de algún modo, también un tipo de instrucción, solamente que aquí es una instrucción con tal de evitar algún tipo de riesgo, justamente indicando precaución. Pero bueno, la estructura viene a ser simplemente la misma. Simplemente es un uso, este es el último que acabamos de ver, es un uso simplemente un poco más particular respecto a las situaciones que se pueden presentar al ejecutar algún tipo de operación. So, that's all. I think that this is something which you can deal. Esto es algo con el cual ustedes pueden lidiar, pueden llevarlo a cabo, porque simplemente sería tener en cuenta la estructura gramatical, que como reitero, sería en esencia el verbo en infinitivo sin to, en el caso de un comando positivo, o el don't más el verbo infinitivo sin to en un comando negativo. Y los usos son, a fin de cuentas, lo que acabamos de ver, para indicar instrucciones, órdenes y, en un caso más específico, indicar precaución. Bien, habiendo dicho eso, voy a proceder a la lectura, al abordaje de los contenidos de gramática del módulo número 2, de la clase 2 del módulo 2. Sorry. So, wait a minute. So, in the second lesson, we saw first and second conditional. En la segunda clase abordamos los contenidos referidos al primer y segundo condicional. Aquí me voy a detener quizás un poco más porque hay algo en lo que creo que quiero ahondar, quiero dejarlo bien en claro. I'm gonna sum this. So sorry. So, bueno, antes de comenzar, básicamente explicándolo de manera directa, ¿cuál es la diferencia fundamental que existe entre el primer y el segundo condicional, más allá de las diferencias gramaticales que ahora las vamos a ver? La diferencia fundamental que existe entre el primer y segundo condicional yace en que el primer condicional se utiliza para situaciones de índole realista, para situaciones posibles, para algo que probablemente pueda ocurrir, que muy probablemente pueda llegar a ocurrir en la realidad, mientras que el segundo condicional se utiliza para una situación puramente hipotética. Por ejemplo, ganarse la lotería, por ejemplo, no sé, ser atacado por un tiburón en un viaje a Australia, es decir, una situación plenamente hipotética, mientras que el primer condicional se utiliza para una situación de características realistas, o algo que muy probablemente vaya a ocurrir, algo que
que están dadas las situaciones fácticas para que acontezca, básicamente, no para algo que tampoco que va a ser siempre así. Por ejemplo, no utilizo el primer condicional para decir que el agua moja o que el fuego quema, o que el sol sale todos los días, sino para algo que tiene altas probabilidades de que ocurra. Eso sería el primer condicional y como digo, para el segundo condicional, la utilidad que se le da es para situaciones de índole hipotético, para algo que está en abstracto, por así decirlo, algo cuyo acontecimiento es abstracto. So, bueno, aquí let's get started. Las oraciones condicionales están compuestas por una oración principal y una subordinada, siendo en esta última en la cual se manifiesta la condición que debe cumplirse para que suceda lo expresado en la oración principal. Bien, ¿qué es lo que quiere decir esto? Básicamente que tenemos que en la oración principal viene a estar la consecuencia de aquello que si se da la condición va a tener lugar. Entonces la consecuencia está siempre en la oración principal y la condición está en la oración subordinada. Siendo que la oración subordinada en inglés siempre comienza con if, o con alguna otra expresión que reemplaza al if. Por ejemplo, aquí tenemos el unless. La oración subordinada puede comenzar con if, unless, as long as. Unless quiere significar if not, as long as, providing that. Como digo, sería una expresión similar a siempre que o con tal que. I'm going to read this example. You won't be able to play audio and video on the web unless you have a plugin like Real Player or QuickTime. Aquí dice, no serás capaz de reproducir audio y video en la web salvo que tengas un complemento como Real Player o QuickTime. Básicamente aquí vemos que unless es un if not. Un if not. Y aquí, como ustedes van a verlo ya con mayor profundidad a continuación, estamos refiriéndonos a una situación realista, no una situación de índole hipotética. De ahí, que sea esta una estructura de primer condicional. Bien. Se utiliza la oración subordinada compuesta por if plus present simple, plus presente simple, para hablar sobre situación posible o condición, y la oración principal compuesta por will, won't, without to es el infinitivo, aparece el will con el verbo en infinitivo, pero el verbo en infinitivo, como ocurre en la mayoría de los casos, sin el to, para hablar sobre la consecuencia para cumplirse esa condición. En este caso, como digo, estamos hablando puramente del primer condicional. Siempre que tengamos el will y el won't, vamos a estar ante un primer condicional. Y siempre que la subordinada con if lleve presente simple, lo mismo. Si tiene la estructura del primer condicional es la subordinada con if más presente simple y la oración principal con will o won't. Eso tiene que quedar muy claro. El primer condicional utiliza el presente simple y el will y el won't. Eso tiene que quedar, como digo, muy, muy claro, porque viene a ser lo que gramaticalmente va a distinguir al primer condicional del segundo condicional. Well, we have here an example. If you tell her the truth, she won't believe you. Bueno, aquí una situación un poco dramática. Si le dices a ella la verdad, ella no te creerá. If you tell her the truth. Aquí podemos ver que la expresión con if se encuentra con presente simple. If you tell, ese verbo se encuentra en presente directamente, no está en su modo en pasado, no, está directamente en presente. If you tell, una conjugación que responde con el you, que es que no le agreguemos s, como ocurre con he, she. If you tell her the truth, she won't, y tenemos aquí el won't. She won't believe you. Si le dices a ella la verdad, ella no te creerá. Bien. So let's move on. Tenemos que la oración condicional puede comenzar con la oración principal o con la subordinada. Eso justamente puede comenzar con if o puede comenzar con la oración que lleve will o won't. Si comienza con la oración subordinada, o sea, si comienza con if, debe colocarse una coma antes de iniciar la oración principal. Si se comienza con la oración principal, la coma no es necesaria. Aquí vamos a tener un ejemplo.
en donde esta oración ya es con segundo condicional, que lo vamos a profundizar a continuación. I'd run away if a bull attacked me. Esta es una oración en segundo condicional. Vamos a ver que no aparece aquí el will o el won't, sino que tenemos un apóstrofe D que hace referencia a would. Es la forma corta del would, que ya lo vamos a ver. Y vemos que no hay ninguna coma. Aparece ya en segundo lugar, en segunda posición, la oración con if. If a bull attack me. Yo iría si un toro me atacase, básicamente. Es una situación, como dije anteriormente, una situación de índole hipotética. Bueno, aquí, comienza la explicación del primer condicional y el segundo condicional. Hay dos tipos de condicionales cuyo uso es muy frecuente y habitual. Son the first conditional, el primer condicional, el cual se emplea para hablar de escenarios en el futuro cuya realización es muy probable, como ya lo hemos dicho. Estructura: if, present simple, plus will, won't, infinitive without. Without significa sin, por eso lo coloco ahí. To. O, la oración con will o won't, plus el infinitivo sin el to, plus if, present simple. Good. Here we have some other examples. If you like entertainment, you will love the latest multimedia video games. Si te gusta el entretenimiento, te encantarán los últimos videojuegos multimedia. Aquí justamente, aquí hacemos una explicación porque justamente se trata de algo de presente simple. Del primer condicional utilizando el presente simple. Aquí, hemos colocado que efectivamente se sabe que te gusta el entretenimiento y ciertamente es probable, como tenemos conocimiento que el entretenimiento es algo que te gusta, ciertamente es probable que te gusten los últimos videojuegos multimedia. Es decir, hay una evidencia, hay un fundamento por el cual podemos señalar que esa consecuencia es muy probable que ocurra. La oración principal de la oración condicional también se puede formular utilizando el modal como can't o must o un imperativo. If you want to create your own MP3 files from your CDs, you must have a CD reaper. Aquí, hemos reemplazado la utilización del will o won't por la utilización de un verbo modal, como pueden ser el can o el must. Si quieres crear tus propios archivos MP3 a partir de tus CDs, debes tener un CD reaper. So, aquí, ahí coloco una explicación de gramática, que la forma corta de will es el apóstrofe LL, y la de will not es won't. Will not es won't, abreviado. La forma larga es mucho más usada en la lengua escrita que en la oral, salvo que se quiera poner mucho énfasis en lo que se expresa. Simplemente utilizamos de manera oral el will y el won't cuando queremos poner énfasis en lo que estamos diciendo, marcar mucho lo que uno está diciendo. Dicho eso, avanzamos con el segundo condicional, el cual se utiliza para hablar, como dijimos, de situaciones hipotéticas, de situaciones de índole abstracta. Tenemos, estructura if plus past simple. En este caso utilizamos, como digo, la estructura es el if más el pasado, más la oración principal que va a utilizar el would o el wouldn't, más nuevamente el infinitivo sin to. O también puede comenzar del modo al revés, el would o el wouldn't más el infinitivo sin to, más el if más el pasado simple. Bien. Dicho eso, como dijimos ya, estas situaciones se utilizan este condicional se utiliza para situaciones hipotéticas. Voy a proceder a leer un ejemplo. If you wanted to make a movie on your computer, you'd need a video editing program. Si quieres hacer una película en tu computadora, primero necesitarías un programa de edición de video. Ahí coloqué justamente el would barra apóstrofe D, porque como digo, podemos utilizar la forma corta o la forma larga. Si quieres hacer una película en tu computadora, primero necesitarías un programa de edición de video. En realidad no estás pensando ciertamente en hacer una película. En realidad aquí esta frase se da en un contexto abstracto, en un contexto que en ese momento la situación de la cual se habla probablemente no ocurra en ese momento, sino que se da de una situación hipotética y por ende abstracta. También podemos utilizar verbos modales, así como utilizamos el can o el must para el primer condicional. Aquí podemos utilizar could, should or might. If we went by car,
We could stop at places on the way. Si fuésemos en auto, podríamos detenernos en lugares en el camino. Como vemos, if we went, no aparece el presente, que sería el go. Utilizamos el went. If you went by car, we could stop at places on the way. Aquí esta oración tenemos que la forma variada de would, como hemos dicho, es apóstrofe D, y de would not es wouldn't. La forma larga es más usada en la lengua escrita que en la oral, lo mismo que justamente que lo que sería con el will, y en general con todos los auxiliares en inglés. Si el verbo aparece en la oración con if, muy frecuentemente se utiliza were. Aquí tenemos algo que es muy común que yo diga if I were you, en vez de if I was you, utilizamos if I were you para situaciones, cuando hablamos de situaciones hipotéticas, si bien no está mal decir I was you, es mucho más frecuente la utilización de if I were you. Pero si luego aparece con relación con if, es muy frecuente he, she, or it. So, if I were you, I'd get a new MP3 player. Si yo fuese tú, obtendría un nuevo reproductor de MP3. Es que tengamos en cuenta, aparte de la estructura gramatical de cada uno de estos dos condicionales, la utilidad que tiene cada uno. Vuelvo sobre lo mismo. El primer condicional se utiliza para situaciones de índole realista, el segundo condicional para situaciones de índole puramente hipotética. Dicho eso, paso a abordar los contenidos de gramática de la última clase de este módulo. I'm gonna make a zoom, so worry. So, wait. So, well, phrasal verbs. ¿Qué son estos verbos fraseables, estos verbos compuestos? Buenos, a diferencia del español, en donde todos los verbos están compuestos simplemente por una palabra, y lo que muchas veces varía es tal vez la terminación del verbo, por eso tenemos tantas conjugaciones en español. En los idiomas germánicos, como el inglés, a los que tal vez habrán estudiado otro idioma germánico como el alemán también lo sabrán, algo muy frecuente es la presencia de verbos de índole compuesta, que están compuestas por por un verbo y luego al cual luego se le añade una preposición, una o dos, pero incluso hay dos preposiciones en algunos casos. Tenemos phrasal verbs que son un poco más largas, como digo, que llegan a tener hasta 3 palabras, que cambia por completo, que modifica el sentido del verbo. A veces lo cambia de un modo tal que no resulta deducible el sentido. Como digo, volviendo sobre esto, existen verbos en inglés que si bien algunos están integrados por una palabra y otros son verbos compuestos. Y estos verbos compuestos se conocen como phrasal verbs. Los cuales, bueno, aquí en esta unidad hemos abordado algunos que son los más frecuentes en el campo que nos ocupa. So, en muchas ocasiones el significado de muchos de los verbos que llevan una partícula, esta partícula se llama preposición, puede ser una preposición o un adverbio, más comúnmente conocidos como phrasal verbs, pueden fácilmente ser deducidos a partir de las palabras que los componen. En algunos casos, como digo, en otros casos no. Look at the photos, mira las fotos. A network consists of two or more. Una red consiste de dos o más, so separate networks are linked over a public network, the internet. Las redes separadas están conectadas por medio de una red pública, internet. Y bueno, como bien había dicho, no obstante, muchas phrasal verbs tienen un significado idiomático. ¿Qué significa que sea un significado idiomático? Que tiene un significado que no es traducible, un significado muy propio de esa lengua. Muy dado justamente por un contexto, dado por un uso que, como digo, no es deducible si no se entiende el significado que se le da en dicho idioma, en dicha lengua, a esa phrasal verb. Como digo, no es algo que literalmente, si uno lo traduce con el diccionario, simplemente usando el diccionario,
palabra por palabra, ellos se puedan llegar a entender. Sí o sí hay que tomar esa phrasal verb como un todo. Es decir, que su significado no puede ser comprendido a partir de las palabras que componen la phrasal verb, tomándolas por separado. Veamos un ejemplo. Por separado, el verbo carry equivale a transportar, pero la phrasal verb carry out tiene un significado asimilable a ejecutar. Como he dicho, no hay forma de simplemente tomando las palabras por separado llegar al sentido que en idioma inglés, que en la lengua inglesa tiene la phrasal verb carry out. So, computers carry out the programs. Las computadoras ejecutan los programas. So, bueno, aquí tenemos un ejemplo de algunas partículas, por ejemplo, on, off, in, out, le otorgan significados similares a las phrasal verbs, independientemente del verbo de estas. Aquí, teniendo en cuenta justamente la partícula, tenemos ya prácticamente el sentido turn on, switch on, significa básicamente encender, un aparato electrónico por lo general. Turn off, switch off, básicamente apagar, como digo, un aparato electrónico. So, here we have some examples. Aquí tenemos algunas phrasal verbs que son las más comunes que podemos encontrar en nuestro campo, en este campo. Entre las phrasal verbs más comunes de nuestro campo podemos encontrar plug into, que es conectar, plug one end of the phone cord into the phone jack. Conecte un extremo del cable telefónico al conector del teléfono. Set up, que significa instalar. What do I need to set up a wireless LAN? ¿Qué necesito para instalar un, sería LAN? So sorry. What do I need to set up the wireless LAN? ¿Qué necesito para instalar una LAN inalámbrica, básicamente? Sign up sería registrar o suscribir un servicio. Sign up. Esto lo podemos ver todo en general cuando, por ejemplo, nos registramos en alguna página web o red social. Once connected, you can sign up for RSS feeds, newsletters, etc. Una vez conectado, puede suscribirse a canales RSS, que son boletines informativos, etc. Try out, que es probar, poner a prueba, experimentar. You can try out new software on their site. Puedes probar nuevo software en su sitio. Find out, que es descubrir o aprender. Search the web to find out more information about WiMAX. Busque en la web para descubrir más información sobre WiMAX. Take up, que es ocupar. Fiber optic cables take up less space than copper cables. Los cables de fibra óptica ocupan menos espacio que los cables de cobre. Oh, sorry. Esto se me descompaginó. Wait a minute. So, we are here. Take. Make up, constituir o formar. Several LANs connected together make up a WAN. Varias LAN conectadas forman entre sí una WAN. Fill in. You need to fill in this online form. Necesitas llenar este formulario online. So, ahí tenemos, bueno, ya, cuando el verbo de la phrasal verb se encuentra vinculado a una preposición, esta última debe preceder al objeto. Bien. Tenemos, you can look for information on the web. You can look for information on the web. Puedes buscar información en la web. Hackers might break into your PC. So, entonces básicamente tenemos que cuando una phrasal verb se encuentra vinculada a una preposición, esta última sí o sí tiene que estar delante del objeto. Justamente la preposición va a ir delante del objeto. Por ejemplo, aquí tenemos que look for. Tenemos aquí en you can look for sería justamente el objeto de información sería el objeto. For sería la preposición. Break into aquí sería la phrasal verb y your PC sería el objeto. Tenemos, como digo, la preposición precediendo al objeto, en este caso de la oración. Ya casi concluyendo, claro está que siguiendo los ejemplos anteriores, expresar algo como look information for o break your PC into es algo incorrecto. Cuando la partícula phrasal verb consiste de un adverbio, esta puede aparecer antes o después del objeto directo de la oración. Bueno, aquí, como digo, estamos entrando en cuestiones que son quizás mucho más de gramática.
que, bueno, está bien que uno la sepa, pero simplemente con que sepamos el significado, sobre todo en lo que hacen a las phrasal verbs, sería el aspecto más medular de lo que me gustaría que cada uno se lleve de esta unidad, de esta clase, mejor dicho. You need to type in your username, type your username y necesitas tipear tu nombre de usuario. You can look up words in a dictionary, look words up in a dictionary. Aquí vemos que se puede utilizar de ambas formas, puedes buscar palabras en un diccionario. Turn on the computer, turn the computer on, enciende la computadora. Bien, and the last part, si el objeto directo es un pronombre, bueno, aquí algo muy de gramática, el objeto directo, recordemos que el objeto directo hace referencia al qué del verbo, la respondería al qué del verbo, por ejemplo, en español, yo paseo mi perro, ¿qué paseo yo? Mi perro, eso sería el objeto directo. Como digo, estos son aspectos ya muy de gramática, pero bueno, los vamos a mencionar, pero como dije anteriormente, lo que más me interesa que se lleven de lo que serían las phrasal verbs sería que el significado de las mismas y que muchas veces el significado de la misma no es deducible, sino que hay que ir a un diccionario tomando la phrasal verb como un todo. Bien, procedo a leer esta última parte. Si el objeto directo es un pronombre, la partícula debe ir después de este. You need to type it in. Justamente necesitas tipearlo. You need to type it in. Justamente vemos que el pronombre va entre medio de la phrasal verb. Type it in. Who. Y bueno, aquí puedo colocar, bueno, algo como type in it es algo incorrecto. Sí o sí, el pronombre tiene que ir entre medio de la phrasal verb. Bueno, habiendo aclarado lo que más me interesa que sepan de cada unidad, vuelvo a repetir de que lo atinente al trabajo práctico número 2 son tareas puramente de audio, que como digo pueden llegar a repetir las veces que sea necesario la reproducción del mismo, con tal de realizar esas actividades. Por lo que no considero que tendrían mucha dificultad. Simplemente es cuestión de sentarse, pueden descargar incluso el audio para poder, no sé, si quieren utilizar un reproductor que lo reproduzca de manera más lenta para, para poder tener una mejor comprensión, háganlo, no hay ningún problema con lo que lo hagan. Y bueno, uno siempre está abierto a sus consultas en los foros para cualquier duda que puedan llegar a tener. Habiendo dicho eso, bueno, doy por finalizada esta videoconferencia y cualquier cosa nos estamos leyendo en plataforma. Muchísimas gracias.